Dios prepara desde la alabanza, la administración, la clase de la mañana que estuve escuchando ahí con mi esposo a través de la transmisión, cómo Dios va organizando todo este tiempo al que nos ha llamado para hablar a nuestro corazón. Vamos a meditar esta mañana, hermanos, en el pasaje de Mateo, capítulo 8, del 23 al 27. Dice así la palabra de Dios. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y este pasaje, hermanos, la semana pasada les decía que había tantos pasajes en los que Dios habló a mi corazón durante este tiempo de tempestad por el que tuvimos que pasar como familia con la salud de mi esposo. Y fue un pasaje, hermanos, que tocó mi corazón de una manera significativa. Dios hablaba ahí sobre la tempestad. Y es que muchas veces nosotros, como dice mi esposo, queremos romantizar el evangelio y queremos creer que si estás con Dios, nada malo debe pasarte, nada malo debe venir a tu vida. Pero fue una de las lecciones que Dios dejó bien claras en nuestra familia, que no importa la situación que venga, tú tienes que entender que las dificultades las pasan tanto aquellos que siguen a Dios como los que no lo siguen, ¿verdad? Y entonces, la primera lección que nosotros tenemos que aprender o que me gustaría compartirles a ustedes, que nosotros como familia aprendimos, fue a aceptar esta verdad, a aceptar que si tú sigues al maestro, hermanos, como dice este pasaje de Mateo 8, si tú sigues al maestro, vas directo a la tempestad, ¿sí? Dice ahí, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Si tú has decidido seguir al maestro, entonces tú también has decidido atravesar todo lo que el maestro tenga preparado para ti. Esta prueba que se había preparado para los discípulos, hermanos, Jesús tenía el conocimiento de ella y por eso los guió ahí. Y tú vas a tener que enfrentar diversas dificultades en tu vida como cristiano, como hijo de Dios, que no van a ser muy fáciles de sobrellevar, pero que tienes que entender que si tú sigues al maestro, automáticamente te expones a ser introducido ahí en la tempestad. En segunda de Timoteo, capítulo 3, del 10 al 12 dice: pero tú has seguido fielmente mi doctrina y conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, aflicciones como las que me sobrevivieron en Antioquía, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Qué tremenda es esta palabra, hermanos, porque nos gusta crearnos un mundo de caramelo donde todo debe ser bueno y donde muchas veces decimos: pero ¿por qué te está pasando eso? Si tú buscas a Dios, si tú sigues a Dios, si tú eres fiel a Dios, ¿por qué te pasa esto? Bueno, la realidad es que tenemos que voltear un poquito a la palabra de Dios y darnos cuenta, hermanos, que todos aquellos que decidieron servir a Dios experimentaron dificultades. A los profetas que fueron grande y poderosamente usados por Dios, no vivieron una vida completamente sin dificultades. Eran rechazados por el pueblo, eran apedreados, encarcelados, torturados. Y tú puedes decir: ¿cómo es que te pasa eso? Y a veces nosotros no queremos ver el sufrimiento, la aflicción, la enfermedad, la dificultad, la prueba como algo que debe ser parte de nuestra vida. Si bien todo el mundo experimenta dificultades, hermanos, hay algo que tú tienes que entender. Las que tú experimentas
son planeadas por tu maestro para enseñarte algo. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Isaías 40, del 6 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y que toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Muchas gracias, hermano. Ahí está diciéndonos claramente esta palabra, hermanos. Voz que decía, ¿de quién crees que es esa voz? Era Dios, le estaba diciendo, da voces a todos. Y el profeta pregunta, ¿qué tengo que decir a voces? Y entonces Dios le dice que toda carne es hierba y toda la gloria como la flor del campo. Y entonces tiene el propósito que Dios tiene a través de este pasaje, hermanos, es hacernos entender que somos vulnerables. Si tú eres carne, entonces Dios te está diciendo, eres vulnerable. Tienes la tendencia a marchitarte, tienes la tendencia a experimentar fuertes vientos que te hagan decaer. Pero lo que dijimos hace un momento, Dios quiere que sepas que la tormenta que tengas que enfrentar ha sido planeada por Él para traer un crecimiento a tu fe. En este pasaje de Mateo capítulo 8, encontramos datos interesantes, hermanos. Dice ahí que cuando descendió Jesús en su agenda, obviamente tú y yo sabemos que Él siempre se apartaba para orar, y yo creo que una de las cosas que Jesús buscaba era saber el itinerario que Dios tenía para Él. Y entonces Él sabía que ese día tenía que sanar a la suegra de Pedro y que iban a venir muchos enfermos a ser sanados, y que después Él tenía que guiar a sus discípulos hacia la tormenta. Y hermanos, cuando les dijo, subamos a la barca, la palabra de Dios dice que era de noche. Y generalmente, hermanos, cuando experimentamos una dificultad, una prueba, una angustia, una enfermedad, se nos oscurece todo, ¿verdad? Todo, cuando te dan el diagnóstico, como en nuestro caso, cuando nos dieron el diagnóstico, todo parecía así de, ¿qué vamos a hacer? Todo se ve completamente oscuro. A Hugo le dijeron, tienes insuficiencia renal, hay 5 fases, tú estás en la 5ª fase. No hay vuelta atrás, tus riñones están muy pequeños, no se desarrollaron, no hay vuelta atrás. O tú necesitas hemodializarte, pero tampoco vas a estar bien, tu calidad de vida no va a ser buena, y tienes que tener un riñón, y tampoco va a ser la solución completa, tienes que tener muchos cuidados. Entonces, hermanos, esas noticias, esa tormenta que viene, te ciega, ¿verdad? Pero tú tienes que entender esto, hermano. Dios quiere enseñarte, porque tú eres un discípulo. Y a veces, alguna vez escuché que cuando leíamos el libro de Job en el seminario, unos alumnos del seminario estaban diciendo, me da miedo leer Job porque cuando lees Job te metes más con Dios y entonces te vienen dificultades. Entonces lo mejor es estar de lejitos con Dios y así no te va a pasar tantas cosas como le pasó a Job. Pero no es así. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Jesús te quiere meter a la barca, mete a todos sus discípulos. La palabra de Dios dice que cuando tú le aceptaste en tu corazón, la justicia de Jesús fue imputada, colocada, traspasada a tu propia vida, y cuando Dios te ve la justicia de Jesús. Aunque tú no leas la Biblia, aunque tú no busques al Señor en oración, Él te ve así y Él dice, este es mi discípulo. Cuando les dijo, subamos a la barca, no le dijo, a ver, Pedro sí, Juan sí, no, tú no, tú tampoco, Tomás, Judas, no, todos fueron. Y entonces, si tú eres un discípulo, hermano, tú tienes que saber que Dios te va a subir a la barca y vas a tener que experimentar dificultades en tu vida porque tienen un propósito eterno. ¿Sabes qué? La Biblia habla de Job, un hombre conforme a su corazón, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿La pasó bien toda su vida? No.
experimentó, tuvo que llevarlo Dios a esa tempestad, a esa tormenta. Y a veces nos da miedo y decimos, ay, como que mejor no quisiera, ¿no? Que mejor que nos deje aquí, porque date cuenta, en esa multitud que seguía a Jesús, estaba ahí a la orilla del mar, pero solo subieron los discípulos. Y como les decía, los que se quedan a la orilla del mar tienen dificultades. Nosotros conocimos en este tiempo niños de 11 años con insuficiencia renal, llegando a hacerse una hemodiálisis. Y tú dices, ¿cómo? Y yo le decía a Hugo, tú tienes a Dios, la familia de ese niño no. Y viven su vida con angustia y con miedo. Todos tenemos dificultades, pero a veces, hermanos, nos creamos una idea donde queremos, no, al cristiano no debe pasarle nada porque está con Jesús. No, la realidad es que sí van a pasar cosas y como está Jesús va a haber un fruto que dé gloria a Dios. Todos nosotros, hermanos, experimentamos dificultades, todos, problemas en nuestro matrimonio. ¿Solo lo tienen los de afuera? No confiesen, hermanos, no confiesen aquí sus problemas matrimoniales. Pero todos tenemos, ¿verdad? Porque al unir un hombre con una mujer, ya se hizo ahí la primera chispa. No se desanimen Martita y Javi, que andan por ahí con planes de bodas, pero es así, vas a experimentar problemas en tu matrimonio aún estando con Jesús, problemas con tus hijos, rebeldía de los hijos, papás que viven la adolescencia de sus hijos, no es todo miel sobre hojuelas, ¿verdad? Experimentamos dificultades, más también los padres cuando los hijos empiezan a tener situaciones ahí sentimentales en su corazón y tú quisieras evitarle todo eso, pero son crisis que van a venir a tu vida. Y tal como lo dice ahí Lucas 8:23, este es otro pasaje de los evangelios donde está esta misma historia de la tempestad, dice que las olas los anegaban y peligraban. Y sabes que las crisis en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales, en tu familia, en tu salud, en tu vida, van a ser crisis severas que van a poner en peligro tu vida. Inmensas, hermanos, fuera de tu control. Cosas que tú no puedes hacer, cosas que tú no puedes ejercer un control para cambiarlas. Algo que siempre veíamos con mi esposo era, hay tantas personas que están descuidando su salud, que no están llevando un buen estilo de vida, hermanos, y sus riñones están funcionando al 100%, ¿no? Y obviamente la reacción natural era, ¿por qué? ¿Por qué los tuyos no crecieron? Bueno, Dios tiene propósitos. Y lo primero que tienes que hacer para atravesar eso, hermanos, es aceptar que la dificultad va a tocar tu puerta, estés o no estés con Dios. Pero si estás con Dios, tienes una esperanza. Va a salir algo bueno de eso. Fíjense bien, cuando a Hugo le diagnosticaron me parece que un viernes, sí, porque les compartimos ese día a Yuli y a Toño en PIB Sur, nos dijeron eso, tiene insuficiencia renal, no hay más, es la etapa terminal, no hay solución, no hay tratamiento, no hay nada, ¿no? Más que hemodiálisis o a futuro un trasplante. Y él estuvo así y unos días después, hermanos, él se puso súper mal y tuvimos que llevarlo al Hospital General y ahí salió otro diagnóstico, que era, el doctor dijo, tiene que estar aquí, va a estar hospitalizado, se va a quedar porque está grave, su vida corre peligro, vamos a esperar a ver si pasa la noche. Y cuando te dicen eso, hermanos, todo pasa por tu cabeza, porque comienzas a pensar, ¿qué va a pasar, no? Todo se ve turbio. Ellos decían, yo estaba enfocada en la insuficiencia renal. ¿Y cuándo le van a poner el catéter? ¿Y cuándo lo van a dializar? Y entonces el médico me tomó aparte y me dijo, a ver, así como que la voy a ubicar, ¿no? Y me dijo, sin riñón se puede vivir con diálisis, hemodiálisis o con un trasplante. Sin páncreas, su marido no puede vivir. Estamos esperando a ver si pasa la noche y si empeora va a ingresar a terapia intensiva. Y son esas olas, hermanos,
violentas que vienen a tu vida a sacudirte y que te ponen a pensar, ¿no? Que te ponen a pensar, ¿qué va a pasar después de esto? Eran contar las horas, hermano, para ver si él podía pasar la noche. Pero entonces, cuando nosotros entendemos que las dificultades son parte también de la vida del cristiano, hermanos, no vamos a ser sorprendidos por esto. No vamos a comenzar a decir, ¿por qué me pasó a mí o por qué pasó esto? Porque Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice lo siguiente, hermanos. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén, ¿verdad? Dice, no te sorprendas. Si tú estás consciente de que Jesús también te va a subir una barca para llevarte a una tormenta, entonces no te vas a sorprender de lo que venga a tu vida, hermano. Dice, no te sorprendas como si alguna cosa extraña pasara. Oye, pero ¿cómo te está pasando a ti? ¿Por qué te pasa a ti? Pues es la realidad es que en todo el mundo hay aflicción, hermanos, pero con nosotros tenemos un propósito en medio de las aflicciones. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ajá, muchas, hermano, muchas. Y a veces queremos que, no, ya me hice cristiano, ya estoy asistiendo, ya estoy siendo fiel, deben ser pocas. Pero si tú vas a la palabra te va a decir algo completamente diferente. Muchas son las aflicciones del justo. Pero ahí hay una coma. Pero de todas ellas le librará el Señor. De todas ellas, porque Él está ahí, hermanos. El versículo 17 de ese mismo Salmo 34 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de sus angustias. ¿Cómo vas a clamar si todo el tiempo es miel sobre hojuelas en tu vida? Si nunca hay dificultad, si nunca hay rebeldía en tus hijos, si nunca hay problemas en tu matrimonio, ¿cómo vas a clamar, hermano? No, necesitas entender, la dificultad va a venir a mi vida. Y a veces nos da miedo, ay no, que irá a venir a mi vida, mejor que no venga nada. Dios te dice, no, porque esto tiene un propósito para tu bien. Para la postre, dice, hacerte bien. Él quiere hacerte bien y Él quiere que tú clames en medio de tu aflicción para que Él pueda librarte. ¿Sabes que este versículo nos está resumiendo esta frase? Jesús no te promete una vida carente de tormentas, pero Él te promete paz en medio de tu tormenta. Y no todos, hermanos, no toda la gente que sufre puede experimentar esa paz en medio de la tormenta. Y si tú te anclas a la palabra de Dios y te pones de acuerdo con Dios en donde tú entiendas, ahora entiendo que al estar con Jesús en la barca voy directo a la tormenta, sea cual sea, una crisis financiera, una enemistad, una dificultad en el trabajo, va a venir a mi vida, pero Dios va a ayudarme a que yo salga adelante, como ellos salieron. Cuando estaban los discípulos ahí que se ahogaban, hermanos, ¿sabían que iban a salir? No, por eso estaban diciendo, los sacudieron, no, levántate, porque nos morimos, perecemos, ¿sí? Ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar. Nosotros no sabíamos que, aunque Dios tenía permitida esa tormenta en la vida de Hugo, no sabíamos que ya había preparado a Josecito, ¿verdad? Para que pudiera darle el riñón. No lo sabíamos, pero Dios sí lo sabía. Y entonces, hermanos, es ahí cuando nosotros tenemos que anclarnos a las promesas de Dios, anclarnos a Él y saber, dame paz en medio de esta tormenta. ¿Por qué, hermanos? Porque el miedo es natural, llega naturalmente a tu vida. Hemos estado orando por la salud de Angie, la hija de Rosa Uriux, ¿no? Y algo que yo oraba era eso, no quites la paz de la vida de Rosa. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere venir a robar lo valioso, hermanos. Y entonces cuando viene y te dice, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? ¿Y si esto? ¿Y si esto? Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que anclarnos
apropiarnos de estas verdades y saber que la dificultad tiene un propósito para nuestras vidas. Número 1, entonces, es acepta que la dificultad va a venir a tu vida. Seas el pastor, seas el de la alabanza, seas el que casi no se reúne, eres discípulo y va a venir una dificultad a tu vida y tiene un propósito. Número 2, hermanos, dice ahí este pasaje que él entró a la barca, dice, y le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Algo que no tienes que olvidar, hermano, es que Él está ahí, en medio de tu dificultad. En medio de lo que estás pasando, Él está ahí. Lucas 22:32 dice, yo he rogado por ti. ¿Tú crees que cuando Jesús entró a la barca, esa mañana que se apartó a orar, esa madrugada, porque le gustaba pasar tiempo en la presencia de su Padre en las madrugadas, no había clamado por los discípulos? Sí, hermano. Y cuando tú experimentas esto era algo que calmaba mi corazón cuando de repente venía a sacudirme la duda, las preguntas, el ver ahí a Hugo tan mal, venía a sacudirme y entonces esto me calmaba porque yo decía, yo sé que antes de que pasara ese 5 de enero del 2024 donde le diagnosticaron esta enfermedad, antes de eso tú ya habías clamado por mí, Dios. Y eso me debe sostener, eso me anima, porque yo sé que sigues intercediendo por mí. No se te olvide, hermano, no se te olvide que Él está ahí. ¿Y que ha rogado? No ha rogado que soportes, no ha rogado que no llores, porque a veces nos queremos reprimir, ¿no? Y no queremos manifestar ninguna cosa, pero Él no ha rogado eso. Ha rogado que tu fe no falte, que tu fe no falte en medio de esa situación. Jesús, hermanos, al llevarlos a esa barca, quería enseñarles la manera en cómo enfrentar las tormentas. Les quería enseñar que cuando hay unas olas, una tormenta tan grande que ahoga la barca, tú debes estar dormido. Y tú puedes decir, sí, porque Jesús era Dios. Pero si tú conoces la palabra de Dios, ¿qué dice acerca de Dios? ¿Que Dios duerme o que no duerme? Dice, no se cansará, no se fatigará, no duerme el que guarda a Israel. Y tú sabes que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, Jesús les estaba enseñando, yo que soy hombre, como ustedes, como los discípulos, en medio de una tempestad que casi te ahoga, tengo la confianza en mi Padre de poder dormir. ¿Sabes por qué él estaba dormido ahí en la barca, hermano? Porque él sabía, yo vine a morir, no ahogado, vine a morir en una cruz, ¿sí o no? Él sabía su propósito. Él dijo, yo sé de dónde vengo, a qué vengo y a dónde voy. Él la tenía bien clara. Entonces se subió a la barca y él sabía, va a venir una tempestad, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, como estoy cansado, me voy a dormir un poco. Había tenido un día ajetreado y se durmió. Entonces, hermanos, esa es la manera en la que Dios quiere que tú enfrentes tus dificultades. Yo no sé si tú alguna vez has tenido un amigo que te traiciona. No digan sus testimonios aquí, hermanos, porque no es de edificación. Pero no es una batalla que la sufres y ¿qué hace el enemigo? Te recuerda, ya viste lo que hizo y lo que dijo. Y entonces tienes ahí tu batalla, hermano, y Dios quiere enseñarte, tienes que vivir esta batalla en paz. Tú no tienes que estar haciendo la guerra, tienes que vivir en paz. Así como Jesús la vivió, hermano, tú tienes que entender. Dice que maldito el hombre que confía en él, hombre. Pero ahí vamos, ¿verdad? Nos encanta. Ay, eres lo mejor de mi vida. Y mi super amigo y mi best friend y todo, tú y yo, forever. Pero Dios te dice, no confíes en el hombre. Entonces, hermano, necesitas afianzarte de Dios. Y yo cuando leía esta palabra le decía, Señor, es que tus discípulos fueron contigo y te dijeron
que tú los salvaras. Yo creo, yo todavía estaba ahí batallando con Dios y le decía, yo creo que ellos sí se acercaron a la persona correcta, porque tenían miedo y se acercaron a la persona correcta. Y Dios me mostró, no, la manera correcta de enfrentar una tormenta, cuando tu Padre es el Dios eterno, es dormir, es estar tranquilo, es esperar a que pase esa tormenta. Y qué difícil es, hermanos, y pudiéramos decir, bueno, ellos no pudieron y yo tampoco puedo porque es imposible, pero no es imposible, porque si tú recuerdas en Génesis 22, la Biblia nos habla de Abraham. Abraham, al que Dios le dijo, dame tu hijo, tu único. Y ahí en Génesis 22 nos cuenta cómo Abraham agarra al muchacho y les dice a sus sirvientes, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Él, hermanos, Abraham es el padre de la fe porque él había estado en el secreto de Jehová. Hebreos 11 también nos revela qué es lo que estaba pasando por la mente de Abraham cuando dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Y Hebreos nos dice, porque él sabía que Dios tiene el poder para resucitarle de los muertos. Lo mismo que Jesús, hermano. Jesús sabía, yo vine a esta tierra y mi muerte va a ser la peor registrada en la historia, muerte de cruz. Así que en esta tormenta no voy a morir. Entonces, por tanto, me voy a dormir. Y eso es lo que quiere que tú y yo aprendamos. Y si Abraham pudo hacerlo, hermanos, tú y yo también podemos. Jesús lo hizo en su naturaleza humana, entonces tú y yo también podemos enfrentar las dificultades en paz. Acuérdate que Abraham dijo cuando le preguntaron, mira, llevamos esto y lo otro, ¿y dónde está el sacrificio? Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero. ¿Qué es lo que nos muestra esta frase? Que él sabía que Dios iba ahí con ellos, que no solo eran él y su hijo. Dios se proveerá de cordero. Y cuando pasas la dificultad, hermanos, eso es algo que se te olvida. Se te olvida que él está ahí, que él permitió esa dificultad, pero que él te va a proveer un cordero, te va a proveer la solución. Él va a proveer el riñón. Todo mundo en el hospital, en el de trasplantes, aquí en el seguro, cuando alguien entrevistaba a Hugo, los de la fundación, que fuimos a 2, le decían, ¿quién te lo va a dar? Un amigo. Y ¿saben qué decían? No, pues ese amigo, pues te debe querer mucho, porque eso no se hace. Ay, y yo alababa a Dios y decía, pero no se hace en el mundo secular, pero Dios habló al corazón de José. Porque ustedes, a mí me encanta platicar con Josecito cuando Hugo entraba a las hemodiálisis 4 horas, él y yo somos fans del café, entonces nos íbamos, ahí había una cafetería enfrente del hospital y nos tomábamos y me contaba todo y yo le preguntaba y yo decía, los dos veíamos y ahí las lágrimas, ¿verdad, Josecito? Cómo Dios cuidó su vida para llegar hasta este momento y cómo puso eso. Entonces, hermano, la dificultad que tú estés atravesando en tu matrimonio, en tu salud, en tus hijos, en tus finanzas, en tu trabajo, en tus amistades, Dios ya tiene la solución. Solo quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Es difícil, sí, pero ¿qué crees que dijo Jesús en Juan 14:12? ¿Qué dijo Jesús? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Las obras que yo hago, estar en paz en medio de una tormenta, él las hará también y aún mayores. Hermanos, tú y yo tenemos esta promesa de que podemos lograr estar en paz y en calma cuando la dificultad llegue a nuestra vida. Tú no sabes lo que te depara en estos meses. Nosotros estábamos ya planeando el 2024 y todo, y Hugo empezó mal y mal, de un día para otro. Así como ellos iban en la barca y todo iba bien, el mar, la nochecita, y de repente, ¡fum!, viene la tormenta sin avisarte y te da con todo y te golpea y te sacude y te atemoriza. Entonces, hermanos, así también va a venir. De repente va a venir. Pero si tú estás preparado y si tú entiendes, Señor, si me llevas a una tormenta en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi salud, con mis hijos, dame
la capacidad de poder hacer obras mayores que tú y pasar esta tormenta en calma, confiando en que tú me vas a llevar al otro lado. Porque Él les dijo, pasemos al otro lado. Lo que hay en medio, pues lo vamos a superar, pero vamos a llegar al otro lado. Y finalmente ellos llegaron, hermanos. Así que sí se puede atravesar una dificultad en medio de tantas cosas y tantas malas noticias, y aunque veas el panorama cada vez más oscuro, Dios quiere que tú hagas obras mayores. Entonces, no solo lo aceptes, hermano, no solo aceptes que la dificultad va a venir a tu vida, no olvides quién va contigo, no olvides que es Dios el que va contigo. Número 3, no reclames. Esto es desde niños somos así, ¿verdad? Si una mamá manda a un hijo a hacer algo, bueno, a mí me pasa con mis hijos, si mando a Tiago a hacer algo, empieza, ¿y por qué David no? ¿No? Porque ya lo traemos ahí natural en nuestro corazón, ¿verdad? Queremos, a ver, ¿y por qué no? ¿No? Entonces, ellos, hermanos, sacudían a Jesús y le dijeron, ¿no tienes cuidado? Sálvanos. Es como, ¿no te importa? Es como que a veces llegamos en medio de la enfermedad y le decimos, o sea, ¿sí te estás dando cuenta? Yujo, Señor, acá estoy. ¿Sí te das cuenta que estoy mal? ¿Sí te das cuenta que te busco? Pero tenemos que recordar Isaías 63:9, cuando yo lloraba, hermanos, porque yo tenía que esconderme de Hugo. Le dije, por favor, no me dejes llorar, y me está dejando. Yo tenía que esconderme de Hugo, hermanos, para llorar. Y era porque yo sabía que su espíritu estaba mal, que estaba sufriendo, que tenía miedo. Él tiene una relación muy estrecha con Toño, y a él fue el único que le dijo, tengo miedo de morirme, Toño. Tengo miedo por mis hijos, porque son pequeños, tengo miedo de la iglesia. Y entonces, hermanos, yo tenía que ir allá. A veces lo dejaba arriba y yo iba abajo, a veces me iba al baño, a veces al jardín, a veces le decía, voy a lavar, pero tomaba esos tiempos. Y este salmo, versículo de Isaías me consolaba ahí. Dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Yo sabía que Dios estaba, hermanos, en medio de toda esta situación, y que mi dolor le dolía y que el dolor de Hugo le dolía. Pero también creía esta segunda parte, en su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Yo les compartía la semana pasada, yo veía a Hugo literalmente mal de lunes, más bien de domingo, que salíamos de aquí, al siguiente domingo yo lo veía mal, a veces con fiebres, con vómitos, con diarreas, con tantas cosas que esta enfermedad produce. Yo les he compartido a los hermanos que el riñón está 30 veces escrito en la Biblia, porque es un órgano vital, hermanos, que regula muchas cosas en tu cuerpo. Y lo veía así, pero veía cómo Dios lo levantaba. Veía cómo Dios le daba esa fuerza para traer la palabra. Y muchas veces ahí en mi banca, escuchando la revelación que Dios traía a mi vida, el consuelo que traía, hermanos, yo le decía a Dios, no nos quites esta revelación. Perdóname si en algún momento he pasado por alto el don que has puesto en Hugo de la revelación, pero no nos la quites. Y cuando él venía cada domingo y estaba aquí y predicaba, hermanos, y todos, parecía tan bien, mi pastora me llamaba, oye, Hugo está predicando, pero se ve muy bien, y yo sabía todo lo que había pasado
Aún a veces, como les dije hace 8 días, vomitando en la mañana, diciéndome, no puedo, no puedo, se me doblan las piernas, y de repente, ¡pum!, el poder sobrenatural de Dios lo levantaba y lo traía, y Mimi y yo le decíamos, te ponemos una silla, y decía, no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque venía la ayuda sobrenatural de Dios, hermanos. Y tú lo viste y lo palpaste con nosotros, y tú tienes que recordar eso en tus propias batallas. No le reclames a Dios. Él es un Dios que se angustia en tu angustia. Lo que estés pasando le duele, hermanos. No está ajeno a lo que tú vives. Pero sabes que el reclamo revela que hay un área en la que tú no conoces a Dios. Cuando tú te atreves a reclamarle a Dios es porque hay un área en la cual no conoces que Él tiene un soberano control del mundo. Salmo 121, 3 y 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Así es, hermano. Dios está al tanto de tu batalla. Recuerda cuando Satanás se acerca y le dice a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida, pero toca su cuerpo y verás si no te maldice y reniega de ti. Y Dios le dice, haz todo lo que quieras, pero guarda su vida. Dios, hermano, está en contacto, en control de todo. En esa tormenta dice que las olas los anegaban y peligraban, pero nos dijo, los ahogaron, unos tragaron agua, no. ¿Perdieron alguno de ellos? No, porque va a permitir la tormenta sobre tu vida, pero guardará tu alma, guardará tu vida, porque te quiere enseñar, porque solo es una lección más que va a traer a tu vida. Entonces, hermano, tú tienes que aprender esto. Mi esposo lo aprendió. Yo les dije que tuve que agarrar valor porque sí lo habíamos hablado con Toño en un día que fuimos a México a consultar a un médico. Él le expresó eso, yo siento esto, Toño, yo tengo esto, y estuvimos hablando ahí. Pero tuve que armarme de valor y decirle, necesitamos, Hugo, necesitas darle gracias a Dios, soltarlo. Si Él te quiere llevar, Él tiene propósitos. Y era tan difícil para mí, hermanos, pero yo había asimilado esa parte al estar a los pies del maestro. Yo le dije, Señor, yo te lo suelto. Ayer mi pastora me decía que sus hijos, cuando su papá estaba en terapia intensiva y les dijeron, no sabemos si va a pasar la noche, tiene 3 hijos ella, y la hija menor se despidió, entró a terapia y le dijo, papá, si Dios te quiere llevar, estoy lista y yo te entrego y todo. Pero sus otros 2 hijos no querían y sufrieron mucho, y su hermana les dijo, suéltenlo, déjenlo ir, entréguenselo al Señor, porque eso les va a hacer sufrir menos. Y ese testimonio me hizo entender eso. Yo dije, Señor, tú sabes que Tiago y David están pequeños, sabes todas las cosas, pero si es tu voluntad, como yo les dije, él le había dicho a Dios, déjame servirte, no quiero gastar tiempo en estarme formando, en estarme tomando laboratorios, en estar tomando medicamentos, déjame servirte. Y entonces yo le decía, Dios ya te dio de esa fecha que tú oraste a ahora 13 años. Así que estamos agradecidos con Dios. Pero eso yo se lo dije porque yo, hermanos, había aprendido esa lección para mí. Pero él tuvo que aprenderlo de primera mano. Hubo un día que en su lectura, de repente yo estaba ahí en el cuarto de mis hijos, hay 2 escritorios y él usa uno y yo estaba usando el otro, y de repente empiezo a escucharlo llorar, porque él tampoco quería llorar frente a mí, pero él lloraba inconsolablemente, ¿no? Y entonces yo me acerqué, solo lo abracé, empecé a orar por él, y él me dijo, Dios me ha dicho hoy, estaba leyendo El hijo pródigo, estaba cuando el hijo mayor le dice, yo te he servido, yo he estado y tú no. Y sabes que esto del reproche vino al corazón de mi esposo porque él dijo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo si te estoy sirviendo? ¿Por qué yo si esto? ¿Por qué yo si me cuido, si hago ejercicios? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Pero ahí
la palabra que Dios le dio fue: hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Y sabes qué? Hugo entendió ese día, ya no a través de mí, sino de primera mano. Y es que son las lecciones que más atesoramos, hermano, las que te agarras tú y él, ¿no? Ese día él entendió: Dios me ha dado lo más grande, que es la salvación. Él le quitó la orfandad, porque tú conoces el testimonio de mi esposo. Y cuando le dijo: y todas mis cosas son tuyas, Dios entendió. Él me llamó, Él me pagó el seminario, Él me confió una iglesia. Yo no tengo por qué reclamarle nada. Y a partir de ahí cambió por completo. En ese momento Hugo no sabía que ya estaba un riñón preparado para traer sanidad a su cuerpo, pero Dios sí lo sabía. Y entonces Hugo pudo estar en paz. Hermano, entonces acepta que la dificultad viene a tu vida. No olvides quién está contigo. No reclames. Él tiene propósitos eternos contigo. Y número 4 y último punto: discierne, hermanos. Dice versículo 26. ¿Por qué dudaron hombres de poca fe? Ahí está el objetivo de las cosas difíciles que Dios permite en tu vida. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentáneamente produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén, ¿verdad? No desmayes, hermano. Discierne. No preguntes: ¿por qué me está pasando a mí? Cámbiale. Ya sabemos, no es por qué, sino para qué. Para qué Dios te está renovando en tu interior. Y Pablo decía: esta leve tribulación momentánea. Si tú has estudiado la vida de Pablo, sabes que no la pasó nada bien. Pero él decía: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí te da un tip, Pablo: no mires las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales. La insuficiencia renal, este tiempo de enfermedad es temporal, pero las que no se ven son eternas, eternas, hermano. Y eso es lo que Dios ha preparado para ti. Lo que Dios permite en tu vida va a ser temporal. No se quedaron toda la noche los discípulos ahí en la tormenta. Jesús calmó los vientos y llegaron al otro lado. Un pequeño tiempo en tu vida, un pequeño tiempo. Hubo un momento en el que fuimos a ministrar a un campamento de jóvenes, y había una niña que me decía: mi papá nos abandonó y mi mamá es súper agresiva conmigo, desquita todo su enojo, su amargura, todo conmigo. Y yo le daba esta palabra: esto es temporal. El abandono, si alguien te abandonó, es temporal. Un día vas a crecer y vas a ser una mujer de Dios y vas a sanar de todas esas cosas, porque Dios vio en ti algo eterno y lo va a hacer. Así que no mires, hermano, las cosas que se ven. No mires, Rosaurix, el diagnóstico que dieron para tu hija. Dios está al control y te metió ahí porque quiere que avances en tu conocimiento y en tu fe en Dios. No le pidas a Dios que te lo quite. Ellos le decían: sálvanos, sálvanos, ¿no? Como teletranspórtanos y ya que no estemos en este barco. No, no pidas eso, hermanos. Pide a Dios que te enseñe. ¿Y cuál va a ser la mejor manera en la que Dios te va a enseñar? Salmo 119, 130 nos dice, hermanos: La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hace entender a los simples. Si tú no entiendes por qué te está pasando esto, ánclate a su palabra. Los mejores tiempos que yo pasé durante esta tormenta en intimidad con Dios fueron cuando más tenía miedo, cuando más
los síntomas se ponían difíciles, hermanos. Había cada médico que consultábamos, cada persona le decía, te vas a morir. Todo mundo le decía eso. Y yo sabía que era difícil para su corazón y era aún más difícil para el mío. Y ver a mis hijos que estaban en la escuela y que en algún momento David le dijo a su maestra, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Porque estaba viviendo su propia batalla. Y entonces, hermanos, ir a la palabra, ir todos como familia a la palabra de Dios nos hizo entender, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en medio de esto y no lo vas a entender, hermano, si no te metes con Dios a través de su palabra. Él te va a hacer entender la razón por la cual estás experimentando eso. En ese mismo capítulo del Salmo 119, el 99 dice, más que los viejos he entendido, pero no porque he estado solo, dice, porque he guardado tus mandamientos. Si tú experimentas una dificultad, hermano, agárrate de Dios y agarra su palabra. Ustedes saben que la que nos contactó con la asociación fue la pastora Caro, que también experimentó esta enfermedad en su vida y que también fue trasplantada. Y ella, tuvimos un evento de la escuela de los niños aquí y en esas bancas de allá atrás, ella se sentó y yo le compartí del diagnóstico que habían dado para Hugo. Y ella me dio el mejor consejo. Me dijo, te vienen tiempos difíciles. Necesitas meterte en ayuno y oración y con la palabra porque necesitas estar fuerte. Y esa fue, hermanos, la mejor cosa que yo pude hacer. Porque yo tenía que levantarme más temprano y acostarme más tarde, pero siempre buscando la palabra de Dios para estar fuerte, para sostener a mis hijos y sostener a mi esposo en sus emociones, en sus sentimientos, darles una palabra. Hermanos, así que en medio de eso, discierne, ¿para qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Que yo solamente esté sufriendo? No, Él quiere que pueda ser una voz para mis hijos. Fíjate bien, los discípulos en ese momento caminaban con Jesús, pero no le conocían, porque cuando Él calmó las aguas dijeron, ¿quién es este? Que aún los vientos le conocen. Y tú recuerdas la historia de Job, ahí en el capítulo 42, cuando le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, íntegro, apartado del mal, pero no conocía una parte de Dios importante. Y esa lección tuvo que experimentar esa terrible enfermedad en su piel. Ver la muerte de sus hijos, escuchar los reclamos de su esposa, todo eso tuvo que sufrir, pero lo llevó a conocer a Dios. Así que en medio de lo que te pase, hermanos, ve a Dios. Si tienes un abandono, si tienes una traición, si tienes un problema, una enfermedad, ve a Dios y dile, quiero conocerte más. Ayer platicábamos con mi pastora y decíamos eso, ¿no? No queremos pasar esta situación sin haber aprendido todo lo que Dios quería que aprendiéramos, porque entonces no habrá valido la pena. Necesitamos, hermanos, aprender, entender que Dios quiere que tu fe crezca en medio de las dificultades. Dice Hebreos 11, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios tiene la salida para la dificultad que estés pasando o la que vayas a pasar, porque acuérdate que la vida cristiana no es una línea recta, la vida cristiana es como una montaña rusa, ¿sí? Vas arriba, dificultad, ya la pasas, descansas, pero luego viene otra y así te vas a ir. Y en todas esas Dios quiere que obtengas victorias.
Hermanos, hay ciertas virtudes y cierto conocimiento que no los puedes desarrollar en la calma, sino que se desarrollan en el ojo de la tormenta, ahí en lo difícil, donde te duele, donde hay incertidumbre, donde no sabes qué va a pasar, ahí te va a enseñar. Compartía con mi pastora ayer que una de las lecciones que Dios me dio en este tiempo, hermanos, fue que yo no sabía pedir ayuda. No sabía pedir ayuda, no quería. Les he compartido que pues mi papá se fue, mi mamá estaba sola, entonces yo crecí con la idea de yo tengo que hacerlo todo sola. Yo voy a salir adelante porque yo estoy sola. O sea, a pesar de que mi mamá estaba, pues yo siempre comía sola, me iba a la escuela sola, todo sola. Porque ella obviamente tenía que trabajar para generar dinero. Y en mi corazón estaba arraigado ese sentimiento. Yo soy autosuficiente. Yo no necesito la ayuda de nadie. Pero recuerdo bien que el primer día que Hugo se puso mal y que le tenían que tomar unos estudios, yo lo dejé ahí en la cama mal y estaban mis hijos y eran como las 9 de la noche y yo tenía que ir por la hermana Águeda para traerlo a que le tomara las muestras de sangre y yo dije, yo puedo, pero estaba mal, hermanos. Ese día le había dado el calambre en el cuello y se estaba ahogando en la mañana, literalmente. Entonces, ya había sido un día así de cosas, y le dije, ahorita vengo, la superpoderosa de yo, voy a resolverlo todo, ¿no? Dejé a los niños, me salí y estaba en la camioneta temblando, literalmente, temblando y no podía manejar, no podía hacer nada, porque mi mente estaba a 1000 por hora, ¿no? Pensando en todo lo que podía pasar. Yo veía a Hugo muy, muy mal esa noche. Y estaba mi lucha interior, hermanos. No le voy a pedir ayuda a nadie. No debo hacerlo, porque yo debo poder. Pero ese día el Señor me quebrantó y me dijo, has vivido así mucho tiempo. Y como lo aprendí ayer con mi pastor, a veces creemos, ay, no tiene nada de malo que tú quieras hacerlo solo, pero hay un origen de por qué tú eres así, hermano. Y tienes que analizar. Vamos a empezar un estudio, un discipulado de 12 semanas que habla precisamente de eso, que a veces queremos tratar la punta de por qué soy controladora. Ah, pues por eso ya no voy a ser tan controladora. No, hay un origen abajo. Y ese discipulado lo vamos a empezar primero, Dios, antes de que termine el año, hermanos, porque nos va a sacudir a todos. A mí me sacudió en esa parte y ese día tuve que quebrantar todo y agarré el teléfono y llamé a Dani, el esposo de Jenny, y le dije, Dani está muy mal, Hugo. Y nosotros no habíamos querido decir nada. ¿Por qué? Por lo mismo, hermanos, porque a mí no me gustaba sentirme vulnerable, no me gustaba sentir que nadie sintiera lástima, porque yo sabía, mi papá me abandonó y entonces todos, ay, no está tu papá. Y yo me daba coraje porque decía, déjenme en paz, ¿no? Yo voy a salir adelante. Y entonces, hermanos, ese día le llamé a Dani. Dios bendiga a Dani y a Jenny que también nos acompañaron allá a Cuernavaca toda la semana, dejaron su trabajo. Yo veía a Dani trabajar en la mañana bien tempranito y andaba ahí vuelta al hospital y ay, tantas, Dios los bendiga. Pero le llamé a Dani y él andaba en la plaza y le dije, Dani, necesito ayuda. Y para mí, hermanos, era como lo peor que yo podía hacer, porque siempre tenía un estilo de vida. Y le hablé y le dije, Hugo está mal y yo no puedo manejar, necesito que vayas a traer a la hermana, ¿no? Y hermanos, eso no lo habría aprendido de ninguna otra manera. No habría saltado el origen. Yo empecé a tratar eso con Dios. Le dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me gusta pedir ayuda? Cuando alguien me lo ofrece, incluso si alguien va a mi casa y me dice, lavo los trastes. No, yo los hago. Aunque ni pueda, hermanos, aunque esté cansada, aunque ahí los deje para el otro día. ¿Por qué? Porque hay un origen adentro. Hay un origen. Entonces, hermanos, el salmista decía en el Salmo 119, 71, bueno es para mí ser afligido.
para que aprenda tus estatutos. Qué difícil es decirle a Dios, ay, fue bueno que le diera insuficiencia renal a Hugo. Fue bueno, es bien difícil, pero fue bueno, hermanos, porque Él me perfeccionó. Y ustedes, en cuanto Dios le permita a Hugo venir, Él les va a contar todo, ¿verdad? Todo lo que Él vivió, porque una manera es la que yo lo viví, esta tormenta, y otra, el punto de vista desde que lo vivió Él. Pero cuando tú estés consciente de esto, hermano, tú vas a poder decir al igual que el salmista, bueno es para mí, porque Dios me llevó a un nivel de espiritualidad mucho más fuerte. Eso es lo que quiere. ¿Qué buscaba en Abraham? Que su fe creciera y lo logró. ¿Qué busca en tu vida cuando permite las dificultades? No que sufras, no que te sientas solo, no. Él busca que tu fe crezca, hermanos. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cualquier dificultad que experimentes, si es que la estás experimentando ahora o si va a venir adelante, necesitas tener esto presente, hermanos. Señor, en este momento te damos tantas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú estás aquí, Señor, porque tú has estado a lo largo de toda nuestra vida, Señor. Conoces las angustias que vivimos, conoces los miedos que hay y conoces también, Padre, lo que origina todo nuestro comportamiento, las dudas que tenemos, pero también sabemos que tú, el Eterno, Señor, tienes control de todo. Yo te pido por mis hermanos, Señor. Yo sé que cada día tú ruegas por ellos, que clamas para que su fe no falte, Señor. Y yo te agradezco tanto porque siendo el Rey eterno, el Creador del cielo y tierra, aquel que recibe alabanzas día y noche, tomas en cuenta al ser humano, Señor, con nuestros defectos, con nuestra ingratitud hacia ti, Señor, con tantas cosas, Padre Santo, que hay en nuestra vida y que tú conoces a la perfección, pero ruegas por nosotros para que salgamos victoriosos de aquellas tormentas a las que tú nos llevas. Padre, ayúdanos, enséñanos, necesitamos tanto de ti para los momentos difíciles de nuestra vida. Necesitamos el toque del Maestro en nuestro corazón. Padre, nos ponemos en tus manos. Yo te pido por aquellos hermanos que estén experimentando dificultades económicas, dificultades en su salud, en sus matrimonios, Padre, con sus hijos. Tú no te has olvidado, tú vas ahí en su barca. Tú estás ahí, Señor, y tú tienes la solución. Hazles estar en paz en medio de la tormenta. Llénalos de ti con tu palabra, nútrelos para que ellos entiendan, Padre Santo, lo que tú quieres hablarle, tal como lo has hecho con nosotros, Señor, como familia pastoral. Bendito Dios, los ponemos en tus manos. Yo sé que tú les amas, Padre, sé que quieres grandes cosas para sus vidas, Señor, y sé que tú te manifestarás de manera sobrenatural. Yo te pido que lo que tú has hablado a nuestro corazón, Señor, el enemigo no lo robe, Padre eterno, que se afiance en el corazón. Y yo te pido por cada uno de ellos, que cada una de estas verdades que tú nos hablaste hoy, las busquen de manera personal en la semana, en su Biblia, Señor, para hacerlas propias, para adueñarse de ellas, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Te alabamos a ti y te pedimos, Padre, que tú traigas tu bendición y guardes su salida y su entrada todos los días de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y les